Bueno amigos, pues estamos aquí en Occidental Image y sí, por fin, estaréis exclamando algunos, vamos a hablar por primera vez en Occidental Image, que llevamos ya aquí 4 años dando la tabarra y nunca habíamos hablado del gran y enorme director David Lynch, reseñando una de sus primeras obras cinematográficas, que es El hombre elefante, Elephant Man, de 1980. Algunos me dirán que quizá hubiera sido mejor empezar con la que fue su ópera prima largometraje, que era Eraserhead, ¿no? Cabeza borradora, pero pues a mí me apetecía más hablar de este y hablaremos de esa más adelante. Y bueno, muchas otras películas que os voy a comentar de David Lynch, porque yo soy fan de gran parte de su trabajo, aunque hace unos años ya que le he perdido la pista, ¿no? Porque a mediados de la década pasada cesó con una especie de línea de trabajo que tenía con unos largometrajes. Ahora sabéis que hemos tenido una segunda temporada de Twin Peaks, tal. Pero bueno, en esencia hablaré de muchas películas suyas, no os preocupéis. Y hoy es el turno de Elephant Man. Pero antes de comenzar con eso, pues hablemos del propio director. Sabéis que Lynch es un director muy especial. Tiene un mensaje claro, tiene un género en el que él se regodea perfectamente, y esa ha sido la línea de su trabajo en toda su carrera desde más o menos los años 60, 70, que fue cuando empezó con proyectos, ¿no? Cortometrajes, que bueno, él iba ahí explorando la vía surrealista del cine, ¿no? El propio surrealismo. A mí el surrealismo, de hecho, es una vertiente del arte que me gusta bastante. De hecho, uno de mis pintores predilectos es Dalí, que bueno, aparte de ser de aquí, de Figueras, ¿no? Español, pues es uno de mis pintores favoritos, si no el que más. Y David Lynch siempre, o casi siempre, ha trabajado con el surrealismo. Sus primeros proyectos eran de arte surrealista, pero un arte surrealista muy teórico, ¿no? Muy abstracto, muy, ¿cómo decirlo?, de manual, ¿no? Y ya con un cortometraje, mediometraje que hizo, que era La abuela, en los 60 creo, ya como que ahí definió, básicamente fue el punto de inflexión en el que ya vimos qué corriente iba a seguir David Lynch a partir de entonces en su carrera, ¿no? Ya que sí, era surrealismo, tenía esos toques oníricos, pero ya había como un argumento, había como una línea argumental adornada con esos puntos surrealistas, ¿no? O sea, no solo una obra de cosas raras, ¿no? Más o menos, que eran lo que eran los primeros cortos. Y bueno, poco después ya vino su primera película, que era Eraserhead, ¿no? Cabeza borradora, una película muy rara, que hoy en día tampoco es muy recordada, ¿no? Tristemente, pero que es una obra de culto, de referencia en el cine, como una de las obras surrealistas más grandes que hay. Vamos, es de las primeras que me ven a la mente si pienso en surrealismo, junto con Un perro andaluz. Entonces, creo que eso ya dice bastante de su obra. Y bueno, esa película también es cierto que removió bastante a la gente, ¿no? Dejó bastante gente impresionada, ¿no? Con lo raro, lo visceral, ¿no? Como David Lynch hurga en tu mente, en tu subconsciente, y traía una especie de pesadilla a la vida real, ¿no? Con un buen estilo cinematográfico. Y poco después, en los 80, ya hizo esta película, que es Elephant Man. Que ya esta sí que es un trabajo más consensuado, que ya no tiene el toque de cine surrealista, y destacaría por ser la primera de sus películas con una vertiente más común, ¿no? Para el público general. Yo tengo que decir que soy más fan de sus trabajos truculentos, rocambolescos, ¿no? Con mala leche, ¿no? Sin llegar a ese punto que a lo mejor tienen otros artistas como Cronenberg, pero con ese puntillo, ya sabéis. Lost Highway, Mulholland Drive, la propia Eraserhead. A mí me gustan más esas películas, ¿no? O sea, de todas ellas, de Inland Empire, de todas. Pero evidentemente también me gustan mucho películas suyas más bonitas, ¿no? Más dulces, como pues El hombre elefante o Terciopelo azul. Más o menos, ya me entendéis, ¿no? Porque todas tienen lo suyo. Y El hombre elefante pues es una película que básicamente adapta una historia real de un señor que sufría terribles malformaciones en su cuerpo debido a una enfermedad, no recuerdo el nombre, perdonadme, que bueno, le producía pues una especie de protuberancias en la cabeza, en la mano, en un costado. Era un monstruito, básicamente, era un ser deforme, y bueno, que pasó toda su vida, casi toda su vida, siendo humillado, vejado en varios circos y espectáculos donde se le exhibía en una jaula como un animal, y donde todos contemplaban a ese monstruo, ¿no? Esa cosa horrenda de la creación humana, ¿no? De la selección natural de los genes, no sé cómo lo queráis llamar, una especie de como de Quasimodo, ¿no? Y ya para el final de su vida ya sí que fue rescatado, ya fue tratado más como una persona normal, pero bueno, eso fue ya muy al final de su vida. Se descubrió que, bueno, el hombre tenía esa enfermedad,
probablemente uno de los casos de esa enfermedad más graves y llamativos que hubo, y que lo curioso es que gran parte de su vida se le había tachado de ser un anormal, ¿no? Es decir, un estúpido, o sea, que tenía algún tipo de tara mental, y todo eso solo juzgado por su aspecto, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Se le hicieron de hecho bastantes pruebas y se demostró que no solo no era deficiente en capacidades mentales, sino que además como persona estaba por encima de la media a nivel cognitivo, o sea, era bastante más listo que la mayoría de gente, ¿no? Pero bueno, épocas difíciles, un mundo difícil, ¿no? El siglo XIX, ya sabemos. Esa gente no estaba tenida en consideración como personas muchas veces, entonces, bueno, estas cosas pasaban, ¿no? Y entonces David Lynch rescató esto de varios relatos escritos que hablaban de la vida de este señor, y se preparó para hacer esta película. No solo fue el director, sino que también la guionizó, hizo un guión, lo adaptó para la película, y estuvo trabajando también en la banda sonora de la película, eligió temas musicales, también trabajó en el apartado sonoro de la película, o sea, en el foley, los efectos, etcétera. O sea, se comprometió bastante con la cinta, el tipo trabajador. Quiere decir que uno de sus primeros trabajos, no ese de la abuela que os he dicho, lo hizo con 24 añitos, o sea que tenía mi edad más o menos cuando empezó ya a hacer trabajos que eran sonaditos. Y bueno, aquí pues ya en la edad adulta completa, pues hizo trabajos así, que además demostraba que era un tío que trabajaba muchísimo, hizo una labor increíble. También se quiso dedicar a hacer el tema visual del maquillaje del actor principal, pero no le salió muy bien, ya tuvieron que contratar a un especialista. Y bueno, del Hombre Elefante me gusta hablar de ella en el canal porque se pueden decir muchas cosas. O sea, no solo lo que es la película en sí como película, sino lo que hay detrás de ella, ¿no? No solo es el buen trasfondo moral y humano que tiene la película, o sea, su mensaje, sino también todo lo que hay detrás de ella, que es bastante conmovedor, ¿no? De esas películas que, pese a su aparente negatividad o aspecto decadente, o que te cuenten una historia cruel de la vida, te dan un poco de esperanza en el ser humano, ¿no? En este mundo tan podrido, despiadado y horrible en el que vivimos, que nos estamos aquí despedazándonos unos a otros, ¿no? Y que bueno, además tienes que ir con mucho cuidado, ¿no? Con pies de plomo, siendo hasta hostil para evitar que te hagan daño, porque si no la gente huele tu debilidad y te devora. Pero bueno, me estoy desviando del tema. El rollo es que la película fue producida por Mel Brooks, ya sabéis, un hombre relacionado evidentemente siempre con la comedia. Porque Mel Brooks vio a Eraserhead y quedó impresionado con el trabajo de David Lynch, quiso producirle la película, ¿no? A apoyar financieramente la película, a trabajar en la producción de la cinta, pero curiosamente evitó que su nombre estuviera vinculado a la película, y no fue hasta después del estreno de esta y que ya había pasado un tiempo que se supo, ¿no?, que uno de los productores fue Mel Brooks. Y eso es porque Mel Brooks no quería que la gente viera su nombre relacionado con la película y pensaran que era una película de comedia, de humor, de sátira o algo por el estilo. Es decir, él quería que la película fuera tenida en cuenta dignamente y que no fuera, no hubiera lugar a malentendidos con una cinta que se merecía ser tratada con absoluta seriedad, y eso es algo que le honra muchísimo. Otra cosa destacable de mencionar de la película es que, bueno, en el reparto tenemos a dos titanes. Anthony Hopkins, que ya esto ya lo mencioné en la reseña de El silencio de los corderos, este es un papel en el que le tenemos más jovencito, haciendo el papel del médico, ¿no?, que encuentra a Merrick, ¿no?, y lo rescata. Y luego el propio John Hurt, que hace de, pues, este hombre elefante, ¿no? Entonces, el maquillaje que se le aplicó es jodidamente increíble. O sea, parece que realmente sea un hombre deformado el que estás viendo. Ayuda un poco el tema de la calidad de cámara del momento, además que fue grabada en blanco y negro. A David Lynch le encanta jugar con el color, ha grabado en escala de grises Eraserhead, esta Elephant Man, ¿no? Y eso ayuda a la estética de la película, a transmitir cierta oscuridad, ¿no? De hecho, la película parece más antigua de lo que realmente es si la vemos hoy en día, ¿no? Y el asunto es que el maquillaje fue jodidamente impresionante, la gente quedó atónita ante el trabajo que se hizo, porque se utilizó el cuerpo real del fallecido Merrick para hacer una especie de moldes y luego crear esas protuberancias, esas deformaciones que él tenía y ponérselas al actor John Hurt. El tema es que se hizo un trabajo hiper preciso y súper realista. O sea, de verdad, mira, a mí el CGI me diréis lo que queráis, pero como efectos de estos, como maquillaje y efectos especiales de los de antes prácticos, no hay nada. Si sigues diciendo que prefieres el CGI a los efectos manuales y prácticos, te digo yo, si alguien nos dice eso, decidle tal cual. Pues si piensas así, es que no has visto suficiente
cine con efectos visuales prácticos chapados a la antigua. Porque de verdad, a mí me encanta ver a Spider-Man volar por Nueva York, me encanta ver las naves de Star Wars pegando tiros y blasterazos por el espacio profundo, pero como efectos así no hay nada comparable, ¿no? Y maquillajes así tampoco. Y de hecho fue tal el furor que causó la película que en ese momento, en 1980, no existía ninguna categoría en los Oscars que fuera mejor maquillaje. Sí que es cierto que creo que en los 60 se había dado un par de premios a mejor maquillaje, un par de películas que de verdad lo merecían, ¿no? Pero más como un título a modo de homenaje, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, El planeta de los simios, ¿no? Merecidísimo. Pero no existía como categoría en sí, ¿no? Sino que fue un premio como que se dio puntualmente. Y cuando llegó el turno del hombre elefante, la academia se negó a darle el premio de mejor maquillaje. No sabemos muy bien por qué, mi hipótesis es que a lo mejor es que como era tan horrible el aspecto, como era un maquillaje feo, decidieron no hacerlo. No lo sé, es una suposición, puede que no fuera eso, pero ya sabéis que a veces las normas de Hollywood y de los Oscars parece que se escriban en otra dimensión y no las entiende nadie, así que bueno, vete tú a saber. Pero claro, cuando se negaron fue tal el furor, fue tanta las ampollas que levantó eso, hubo tantas quejas a la academia por culpa de eso, de no premiar al hombre elefante a mejor maquillaje, que de hecho por esta película existe hoy en día el premio a mejor maquillaje desde 1981, desde el año siguiente. Se creó ya, formalizó la categoría que se ha ido dando cada año. En 2012 se modificó para ser llamada mejor maquillaje y peinado, pero bueno, en general es eso, ¿no? Y vamos, no obtuvo el premio, tristemente, Elephant Man, pero sí que gracias a esta película tenemos la categoría en los Oscars. Y de hecho, al año siguiente, en 1981, se llevó el muy merecidísimo premio, una película que de verdad se lo había ganado, que era la de Hombre Lobo Americano, en Londres, que bueno, tiene uno de los mejores maquillajes, de hecho, de la historia del cine, y que tiene probablemente la mejor transformación en Hombre Lobo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya que quede como dato, ¿no?, para la película, hablando a su favor. Y luego está el tema, evidentemente, de la cinta en sí, el tema moral. O sea, estamos hablando de un hombre que por las malformaciones que tenía era tratado como algo peor que una bestia. Y bueno, no fue hasta que lo encontró un médico que tenía corazón, que veía que en esos ojos había una persona, que lo rescató, le dio un hogar, le dio ropa de vestir y lo trató como una persona, que al fondo él es lo que quería, ¿no? El tío no quería estar montado en el dólar, ni mujeres, ni casa, ni nada. O sea, él lo que quería era ser tratado como un ser humano. O sea, ¿cómo de terrible es eso, no? Que una persona llegue a decir, es que solo quiero que me traten como una persona solo por el aspecto que tenía. Y de hecho lo que más sorprendió a la gente que trataba con él es que pese a los insultos que había recibido, que le tiraban cosas, que le tiraban piedras, que se reían de él, pese a la mierda de vida que había tenido ese pobre hombre, lo más impresionante es que era un hombre que era muy educado, sabía hablar muy bien y siempre era respetuoso con la gente. No era un hombre rencoroso que despreciara a la gente por cómo le trataban, que pensara el ser humano es horrible, no quiero tener nada que ver con las personas. No, al contrario, era un hombre además bueno de corazón, de tierno corazón, de buenos sentimientos, de buena voluntad y de que jamás despreció a nadie por nada, pese a los horribles tratos que hubiera tenido. O sea, hay gente que por menos ya es desagradable con todo el mundo, o con un colectivo en concreto, ¿eh? O sea, eso dice mucho del tipo de persona que era este señor. Y qué triste que su historia fuera contada así en la película. Para mí la cinta tiene momentos muy conmovedores, pero uno de los más destacables es uno de los que está cerca del final. En spoiler lo comentaré por si alguien no quiere que se lo chafe. Y decir que, bueno, esta probablemente sea una de las películas más bellas, tiernas y conmovedoras de David Lynch, si no la que más. Una película en general que yo creo que es de obligada visión para todo el mundo, que joder, ablanda el corazón, te hace un nudo en el estómago muchas veces. Y que al final, lo más importante de todo esto, ¿sabéis qué es? Que la lección que da la película no es la mierda de siempre, de acéptate a ti mismo o no juzgues el aspecto, sino que lo más horrible, lo más feo y desagradable de la película no es el aspecto deforme del protagonista. Lo más feo, abominable y desagradable de la película es la actitud de desprecio del ser humano que tenemos para todo aquel que es diferente, para todo aquel que no es igual. Y vamos, esta es una película que sin maniqueísmos ni tonterías te da una lección sin igual, una película que te hace trizas el corazón y que en definitiva tiene una narrativa
y una exposición ética y moral que es desde luego un ejemplo a seguir, y es probablemente uno de los productos despuntantes de toda la filmografía de David Lynch, además de contar evidentemente con unos enormes Anthony Hopkins y John Hurt en sus respectivos papeles. De nuevo, película de obligada visión para todo el mundo, sea amante o no sea amante del cine. Un drama bien hecho, y además adaptando una historia real, que es lo más bonito de todo. Y bueno, decir en spoilers que a mí la escena que siempre me ha impresionado, ¿no? Que siempre que la veo me deja clavado en el asiento, es cuando él tiene que hacer ese viaje en tren, ¿no? Lo tienen que llevar solo, claro, él no se ha enfrentado al mundo exterior. La gran parte de la película lo vemos ya rodeado de gente que le trata bien, que comprende, ¿no? Que sabe que pues, él tiene una malformación, tal, y bueno, lo hacen ir todo tapado, ¿no? Como vemos en la portada, con ese pañuelo, esa gabardina, tal, para que nadie vea su aspecto, ¿no? Y así evitarse problemas, ¿no? Increíble. Y bueno, unos chicos lo descubren, ¿no? Ven que es deforme, lo empiezan a perseguir, claro, se empieza a crear un revuelo, todo el mundo va para allá. ¡Oh, es deforme, qué horrible, qué le pasa!, ¿no? Y él empieza a gritar: ¡basta, por favor! No soy un animal, soy un hombre, ¿no? Quiero ser tratado con dignidad. Ese momento es probablemente el estandarte de la película y el momento más destacado que tiene la cinta en todos sus minutos de metraje. En definitiva, decir que es una película sencillamente maravillosa y de lo más loable que ha hecho David Lynch en su filmografía. Gracias.